Hola, buenos días. Soy Ana María Ríos, médico del trabajo de Grupo ANP y bueno, me ha pedido que hablemos sobre el coronavirus. Yo voy a dar la parte general y luego mi compañera Mabel pues va a dar la parte más específica adaptada a fisioterapeutas. Primero agradecer al Colegio de Fisioterapeutas y a ANP pues que nos permita estar aquí con vosotros y aportar el granito de arena que podamos a intentar poner un poquito claro algunas cosas sobre esta epidemia y sobre este problema. Necesitaría la presentación, si puede ser. Bueno, no me va el ratón. Ahora, ya está. Bueno, la charla la podíamos titular pues COVID-19 y ahora qué. Por hacer una breve introducción, el COVID pertenece a una familia de coronavirus, que son un grupo de virus que, aunque en esta forma no había aparecido hasta diciembre, ya habían causado epidemias anteriormente. De hecho, en el 2003 apareció el virus SARS y en el 2012 el virus MERS, que causó la fiebre de Oriente Medio, esta última con una mortalidad del 35%. Son de la misma familia que el COVID-19 que ha aparecido a finales de diciembre de 2019. La característica de esta familia de coronavirus es que reside en animales y ha creado una epidemia cuando ha sufrido una mutación y ha pasado a humanos, ¿vale? Inicialmente se detectó en la provincia china de Hubei, en la ciudad de Wuhan, y se vio que había un grupo de personas que empezaron a presentar una neumonía atípica, con la peculiaridad de que afectaba a los dos pulmones y tenía una evolución bastante tórpida. Entonces se estudió y se detectó que el origen del foco podía estar en un mercado de esta ciudad en la que se comerciaba con animales vivos. Se estudió más en profundidad y se descubrió que el reservorio era el murciélago y que de este había pasado a un huésped intermediario que aún está por determinar, que podía ser o bien el pangolín o bien la serpiente. De este huésped intermediario el virus sufrió una mutación y pasó a los hombres. Por tanto, es un virus que es nuevo, que tiene 3 meses escasos de vida como en la forma mutada y por lo tanto no existe una inmunidad en la población. Es un virus que provoca un cuadro que no reviste una gravedad importante. Me explico. Normalmente en el 80% de las personas no provoca sintomatología, o si produce algún tipo de sintomatología es muy leve, que es síntomas de tipo respiratorio. Pero sí que es verdad que hay un 20% de los casos en los que puede complicarse y provocar un síntoma parecido, un cuadro parecido a una gripe más fuerte, y en algunas personas, especialmente en los predispuestos, puede evolucionar a neumonía, sepsis, incluso colapso alveolar y en el peor de los casos pues una infección generalizada y la muerte. Pero en la inmensa mayoría de la población el cuadro no reviste gravedad. Si conocemos un poquito del virus podremos entender después muchas de las medidas que va a explicar mi compañera, por ejemplo la distancia de 2 metros. ¿Por qué se establece? Pues porque este virus se transmite a través de gotas intermedias de saliva y estas se calcula que no viajan más de 1,5 metros. Entonces se ha establecido como distancia de seguridad 1 a 2 metros de distancia. Luego es un virus que no es relativamente muy resistente, puesto que es sensible a la lejía diluida,
al agua y jabón. El lavado de manos está indicado hasta la saciedad, es muy importante el lavado de manos. Y lo que sí es, ¿por qué ha sido entonces tan grave la epidemia si hemos dicho que el cuadro en sí no es tan grave en la gran mayoría de los casos? Por la alta contagiosidad del virus, que es más de 2 veces la contagiosidad de la gripe. Es más contagioso que el virus de la gripe, como más del doble, ¿no? Esto unido a que no existe inmunidad en ninguna persona porque es nuevo, ha hecho que genere un número de casos tal que colapsa tanto la asistencia sanitaria como los servicios de alimentación, etcétera. Y aquí ha venido, esto ha determinado la gravedad de la epidemia, ¿no? La clínica que produce el virus pues es tos, es dificultad respiratoria y es fiebre, pero a nadie se nos escapa ya que no son los únicos síntomas, provoca síntomas muy diversos, desde erupciones en la piel, pérdida de olfato y gusto, síntomas neurológicos, etcétera. El tratamiento pues tiene como dos grandes ejes. La primera, bueno, hay que decir que normalmente en el 80% de los casos y en el tanto por ciento de los que, el 80% son leves y no requiere tratamiento. El tanto por ciento restante, pues el tratamiento va a ser muy leve, paracetamol y poco más. En los que requiere el hospitalizado o en los que requiere un tratamiento más importante porque la sintomatología es más grave, ¿qué tratamiento se suele usar? Pues en la primera parte del tratamiento se suelen usar fármacos que el objetivo que tienen es reducir la carga viral. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, la acitromicina, el lopinavir. Y luego en la segunda parte el objetivo es reducir la respuesta tan importante que el sistema inmune provoca y que a veces es más tan grave que llega a colapsar los alvéolos. Y entonces pues se utilizan corticoides, se utiliza el tocilizumab, etcétera. Es decir, la primera parte del tratamiento va a ir encaminada a disminuir la cantidad del virus o la carga viral o la viremia y la segunda parte a disminuir la acción o la hiperrespuesta, a modular la hiperrespuesta del sistema inmune. Pues la vacuna estamos esperándola todo, sin embargo, se calcula que hasta dentro de 18 meses no se va a tener una vacuna. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, la enfermedad no es tan grave y en el 80% de los casos no produce sintomatología alguna o es muy, muy leve. Entonces no podemos producir una vacuna que vaya a provocar más síntomas que la propia enfermedad. Ha de ser, por tanto, segura y ha de ser comprobada primero en animales y luego en personas y esto requiere un tiempo. Y además hemos de garantizar que la vacuna sea accesible a quien la necesite y las necesidades son la población mundial porque no existe ninguna inmunidad. ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, pues como sabéis, ya el domingo dijo el presidente en el telediario que las personas que tuvieran especial vulnerabilidad iban a estar especialmente protegidas en esta situación. Y también se pasó a lo que no se sabe muy bien si a la fase de desescalada, la cima o el inicio de la desescalada, pero ya el lunes se empezaron a incorporarse sectores como la industria y la construcción. Con respecto a la vulnerabilidad, se consideran sensibles o especialmente sensibles frente al coronavirus los siguientes grupos de población. Los mayores de 60 años, enfermedades cardiovasculares e hipertensión, la enfermedad pulmonar, hepática y renal crónica, las embarazadas, los inmunodeprimidos y los cánceres en fase activa. Pero la única condición, a este personal especialmente sensible, la inspección nos ha pedido a los servicios de prevención que colaboremos en la gestión de la documentación que necesitan. Y para ello el servicio de prevención solicita al personal o a la empresa que piense que tiene trabajadores especialmente sensibles que nos aporten
informe pertinente de la patología que alega. Pero no solamente es la única condición, también ha de darse la característica en la empresa de que no exista la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo para que el riesgo se minimice. En función de esto y de unas tablas que posee el Ministerio y nos la ha hecho pasar a los servicios de prevención, se determina si existe riesgo o no, o necesidad o no de que este personal vulnerable pase una situación de IT o de baja laboral. La baja laboral, en vuestro caso, en el caso de los fisioterapeutas, siempre sería emitida por el médico de familia, pero previo informe que os vamos a elaborar en el servicio de prevención. ¿Vale? Y ya os digo, va a haber se tienen que dar dos factores. Por un lado, el tipo de exposición y por otro lado, la patología o la existencia de comorbilidades de 2 o más patologías. Por otro lado, la inspección también ha requerido a los servicios de prevención que tanto los que se han producido hasta ahora como los que se produzcan en un futuro con motivo de la incorporación progresiva a los puestos de trabajo, los servicios de prevención, pues bueno, tengamos un listado de las personas que han sufrido un contagio y de los contactos estrechos. Este listado tenemos que pasarlo a la inspección y las unidades médicas de la inspección determinan si estos trabajadores son subsidiarios de la baja laboral. Los contagios, ¿cuándo son considerados o cuándo la empresa tiene que decir que ha habido un contagio? Pues cuando hay una persona que presenta síntomas en el lugar de trabajo. Si presenta la sintomatología en su casa, pues va a ser el Servicio Público de Salud, pues se llama Salud Responde y el que va a encargarse de tratar a la persona. Pero si el trabajador se encontraba bien, va a trabajar y en la clínica pues empieza a tener fiebre, inmediatamente, si no tenía la mascarilla puesta, se ha de colocar la mascarilla e irse a su casa. Desde luego, si tiene fiebre no debe ir a trabajar ni ahora ni nunca, pero para no contagiar lo primero y para ponerse bien. Pero bueno, en el caso de que se pusiera enfermo en el trabajo, pues el servicio hay que informar al servicio de prevención y aparte de mandar al trabajador a casa, el servicio de prevención os va a pasar un informe para que, con una serie de datos que nos pide la inspección para que determinemos los contactos estrechos. ¿Y qué consideramos un contacto estrecho? Pues consideramos contacto estrecho aquel que está situado a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos de la persona que presentaba la sintomatología. Normalmente la inspección va a decidir cuarentenar a estos contactos estrechos y pasarán también a situación de IT. Hay que decir que toda esta IT, tanto la de los vulnerables como la de los contactos estrechos, aunque se considera a efectos de cómputo de accidente de trabajo, no va a computar como tal, a efectos de salarios se va a considerar accidentes de trabajo por parte de la inspección y se va a remunerar como tal. ¿Y cómo va a ser la desescalada progresiva? Bueno, pues eso es el Ministerio que va a ir determinando que conforme se vayan produciendo etapas, cómo se van a ir incorporando los diferentes tipos de empresas y los ciudadanos en general. Se cree que los últimos en incorporarse serán las personas más vulnerables, las personas mayores de 70 años y las personas vulnerables en general pues van a ser las últimas que puedan realizar una vida más normalizada, ¿no? Con relación a las empresas, pues el Ministerio ha elaborado una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo. La última actualización es de 11 de abril, en la que establece una serie de medidas a tomar que van desde la incorporación escalonada, establecimiento de turnos de trabajo, la separación de espacios de 2 metros, si existen espacios comunes como zonas de comedor o salas de espera, que nunca sea el aforo superior a 1/3 del permitido. Y que cuando las distancias de seguridad no puedan ser cumplidas, pues que se utilicen los EPIs pertinentes, que luego mi compañera ya va a comentar. Para vuestro caso en concreto, ¿no?
Desde el punto de vista sanitario, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues no existe un protocolo todavía, me imagino que saldrá un protocolo de vigilancia sanitaria específica del Ministerio, pero a día de hoy no existe. Lo que sí existe es que ya se están tomando algunas medidas en las empresas y yo las lanzo aquí como posibilidades por si pueden servir de ayuda. La primera de ello es la toma de la temperatura diaria, a ser posible con un termómetro que no requiera contacto. Tanto a los usuarios como a los trabajadores. Bueno, si algún usuario presentara fiebre, evidentemente mandarlo para su casa y que no realizara procedimiento de fisioterapia, eso está claro, y por supuesto si algún trabajador pues presenta fiebre, lo mismo. Luego también la declaración escrita de la ausencia de síntomas en los 15 últimos días. Y ya sabéis, fiebre, tos, dificultad respiratoria, pues el usuario te dice que no ha tenido esa sintomatología o que no ha estado cuarentenado en los últimos 15 días. Esto sería importante también si lo pudierais recoger. Y por último, pues informaros de que se están realizando test rápidos y que un poco la utilidad de estos test y la indicación. Hay como entre 70 y 80 grupos de test rápidos, pero tipos de test diferentes en el mercado, pero los podemos englobar en 3 grandes grupos. Los primeros son el PCR. El PCR es un tipo de test que lo que hace es amplificar el ARN viral. Entonces son test muy sensibles, muy específicos y especialmente indicados cuando la persona tiene sintomatología, es decir, en la fase aguda de la enfermedad. El segundo grupo de test serían los que detectan el antígeno. También sirven para la fase aguda. No son tan sensibles y específicos como los anteriores, pero también son bastante sensibles y específicos y detectan las proteínas de la cubierta del virus. Y el tercer gran grupo de test es el que detecta los anticuerpos. Anticuerpos sabéis que hay 2 tipos principales, hay más, pero bueno, en relación a lo que nos interesa, la IgM y la IgG. La IgM aumenta en la fase aguda y la IgG pues indica ya que se está produciendo la curación. Si en el test del anticuerpo, aparte de la línea del control, nos aparece positiva la IgM, significa que tenemos la infección en fase aguda y por lo tanto somos contagiosos y hemos de tomar precauciones. Si nos aparece la IgG y la IgM, indica que nos estamos empezando a defender, pero aún no estamos totalmente protegidos. Por lo cual continuamos siendo infecciosos y también deberíamos cuarentenarnos. Y si aparece solamente la IgG y la IgM negativa, indica que ya hemos pasado la infección y que tenemos pues la suerte de que nos hemos curado. Si aparecen las 2 negativas, o no hemos tenido contacto con el coronavirus, o bien si tenemos sintomatología sería un falso negativo y habría que hacer la PCR. Y ahora mi compañera va a continuar. Buenos días, mi nombre es Mabel Macías, yo soy técnico superior en prevención del grupo MP y bueno, mi idea esta mañana era poderles ofrecer, después de la información que nos ha proporcionado la doctora Ríos, poderles ofrecer un compendio, un resumen de aquellas medidas, algunas más generales, otras más específicas, que pueden adoptar en su centro de trabajo y en sus labores diarias. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta una cosa, siempre vamos a utilizar el sentido común y vamos a ser cautos a la hora de tomar decisiones. En primer lugar, ante las diferentes terapias con los distintos pacientes que tengamos, vamos a considerar si realmente los beneficios que le vamos a causar al paciente con nuestra terapia va a ser proporcional al riesgo al que podemos exponer. Entonces vamos a considerar esto sobre todo con aquellos sectores, con aquellos pacientes
que son especialmente sensibles. Como ya ha dicho la doctora, estamos hablando de personas mayores, personas que sufran patologías crónicas o con multimorbilidad. Y aquellas personas que, bueno, que se encuentren en proceso de inmunosupresión, pues porque estén sufriendo algún tratamiento con cáncer, que estén ahora mismo haciendo algún tratamiento contra el cáncer, etcétera. Vamos a valorar si realmente es necesario las terapias y si el beneficio que le vamos a causar a estas personas realmente lo justifica, ¿vale? Por supuesto, en ningún caso un fisioterapeuta que presente sintomatología, por supuesto, no debe aplicar ningún tipo de terapia y, como ha dicho la doctora, pues tendría que activar todo el protocolo y seguramente cuarentenar en su casa y pasar todo este proceso. Así que el primer paso es valorar la posibilidad de aplazar o suspender los tratamientos. Obviamente, en todos los casos esto no va a ser posible y nos vamos a encontrar a pacientes en que tenemos que continuar la terapia porque realmente lo necesita y así hay que hacerlo. En estos casos, bueno, pues tendremos que hacer una consulta a estos pacientes a través del teléfono para saber si estos pacientes están mostrando sintomatología, si presentan tos, si tienen fiebre, si tienen algunos de los síntomas que mi compañera ha explicado hasta ahora, para saber si estamos ante un caso probable o no estamos ante un caso probable o confirmado. También, si no es el caso, si estamos ante una persona que no presenta sintomatología, también informarle de que se le va a poder tratar, pero que es verdad que vamos a tener que seguir unos protocolos, tanto el personal, tanto del centro de fisioterapia como el propio paciente, van a tener que tomar unas medidas, unos protocolos que están establecidos para evitar y para prevenir pues, que se pueda dar cualquier situación de contagio. Como norma general, también vamos a plantear una idea y es que quizás haya casos por paciente, por la patología que presente, por la terapia que se le pueda dar, en que podamos hacer, enfocar la terapia desde un punto de vista telemático, pues enviándole los módulos, ejercicios e indicaciones que puedan hacer al propio paciente o incluso a sus cuidadores. Hacer sesiones monitorizadas con videollamadas para ver, dirigir ejercicios. En fin, gracias, en estos momentos tenemos unos dispositivos y tenemos una serie de sistemas que en ese sentido pueden favorecer, ya os digo, determinadas terapias que permitan la utilización de esas herramientas. Pero siempre, bueno, pues planteándonos porque habrá pacientes con los que no se pueda y otros pacientes pues que sea posible y de esta manera pues también evitamos la exposición tanto de los pacientes como del propio fisioterapia. Vamos a ver ahora algunas medidas preventivas que podemos implantar en la clínica, en nuestro centro de trabajo. Lo ideal es que, como ya hemos escuchado en todos los informativos y así nos lo hace saber el Ministerio de Sanidad en todos los protocolos que publica, lo ideal es que la distancia de separación se mantengan en todo momento. ¿Qué ocurre? Pues que para ello vamos a evitar la presencia simultánea de muchas personas en la clínica, en la consulta, en el centro de trabajo. Para ello, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, a la hora de planificar las citas vamos a dejar el suficiente espacio de tiempo pues para minimizar que exista esta presencia simultánea de varias personas en la sala, ¿de acuerdo? También es muy importante mostrar cartelería, material informativo en la consulta, para recordar, para que no perdamos esa sensación de que, bueno, estamos volviendo poco a poco a la normalidad, pero ojo, que tenemos que ser cautelosos, que no debemos olvidar determinadas normas. Y eso con la señalización nos recuerda todo y nos vuelve a meter un poco en la realidad. Vamos a organizar la clínica de manera que se respeten esa distancia de seguridad de la que ha hablado mi compañera, entre 1 y 2 metros. Como, pues, por ejemplo, en las salas de espera vamos a colocar las sillas de manera que esa distancia se respete. Si tenemos mostradores de atención al público en los que, bueno, pues el cliente, el paciente, mejor dicho, se pueda acercar, pues para recibir información, vamos a colocar
Hay distintos métodos, puedes poner señalización para que no pasen de una determinada distancia, mampara, vamos a poner cualquier cosa que establezca esa distancia mínima de entre 1 y 2 metros. También vamos a intentar minimizar lo que son objetos de decoración, objetos que pueda haber en la consulta. ¿Para qué? Bueno, pues simplemente porque son susceptibles de que en un momento determinado, bueno, pues se puedan tocar, haya que limpiarlos a posteriori para desinfectarlos, y siempre va a ser más sencillo y más rápido limpiar una estancia con el mínimo de objetos posible que si hay muchos de ellos. Vamos a colocar dispensadores de gel hidroalcohólico. Sabéis que estamos hablando de que la concentración tiene que ser entre 60 y 85% de alcohol, y lo vamos a colocar a la entrada de la consulta, e incluso no estaría de más o bien carteles o bien que el propio personal que reciba al paciente les recuerde la necesidad de utilizar estos geles. Tal y como me ha dicho anteriormente la compañera, también el agua y el jabón es muy efectivo y es igual de efectivo que el gel hidroalcohólico, pero bueno, son dos opciones que se pueden tener. Con respecto a la limpieza, bueno, pues obviamente la limpieza aquí cobra una especial importancia. ¿Por qué? Porque tendremos que extremar la frecuencia y hacerlo mucho más en profundidad que normalmente pudiéramos hacerlo. Existe evidencia de que el coronavirus se inactiva en contacto con disoluciones de hipoclorito sódico, con una concentración del 0,1% del etanol y del 62 y 71%, con una concentración al 0,1% de etanol o al 62% de peróxido de hidrógeno. Existen a nosotros se nos ha presentado los casos, las preguntas de que algunos clientes nos dicen, nos están ofreciendo tratamientos de desinfección con ozono. Veréis, existe un listado aprobado por el Ministerio de Sanidad donde están recogidos todos aquellos productos que son virucidas y que está verificado y comprobado cuál es su efectividad frente al coronavirus. En este listado actualmente no se encuentra el ozono. ¿Qué ocurre? Que nosotros siempre estamos aconsejándole a nuestros clientes que debemos seguir el protocolo que nos marca Sanidad y los productos que nos marca Sanidad. Y lo que nos está marcando Sanidad son las soluciones con hipoclorito sódico, peróxido de hidrógeno, una serie de compuestos que son los que vienen recogidos en el listado. Pero no habla del ozono. ¿Puede utilizarse como tratamiento complementario a este del que estamos hablando? Bueno, nosotros, mientras que el Ministerio de Sanidad así nos lo establezca, nosotros no podemos asegurar que la eficacia vaya a ser el 100%. Nosotros nos tenemos que ceñir a lo que ahora mismo el Ministerio de Sanidad está ofreciendo. Que si más adelante pues se verifica, me imagino que por pruebas, ensayos, que sirve también y que la capacidad de limpieza y desinfección es óptima, pues probablemente lo incluyan o no, pero ahora mismo no lo sabemos y por tanto nos debemos remitir a las fuentes oficiales. Vamos a limpiar siempre pues concienzudamente. Afortunadamente el método de limpieza es sencillo, me explico. No es un método de limpieza donde debamos sumergir los productos durante un tiempo determinado, radiarlos con no sé qué luz. No, es un procedimiento sencillo. Los productos de limpieza, ya os digo, la lejía normal que podemos encontrar en todas partes y basta con un minuto lo que es la limpieza normal. Lo que sí es verdad pues que tenemos que aumentar la frecuencia de limpieza y ser mucho más profundos. Quizás pues haya cosas que antes o se limpiaban de manera somera o quizás con una frecuencia mucho más amplia y ahora pues tenemos que incidir más, pues por ejemplo en interruptores de la luz, en pomos, en picaporte, teclado, en fin, cosas que quizás antes pues o no se caía o si se caía se limpiaba, pero no de la manera en que hay que hacerlo ahora. El material de limpieza, siempre papel textil desechable, que cuando terminemos lo llevemos al contenedor de residuos y se elimine si realmente hubiéramos estado en contacto con el virus, ¿vale?
La limpieza siempre se hará en húmedo, de las zonas más limpias a las más sucias y, como os digo, recogerlos en el contenedor de residuos. También, bueno, pues es aconsejable, como si lo que queremos es rebajar la concentración que pudiera existir en el ambiente, pues airear las habitaciones, las instalaciones entre uno y otro paciente, maximizar la higiene en todas las zonas de trabajo y también en los elementos con los que trabajamos. Ustedes trabajan con sábana desechable, camilla, muchísimo aparataje. Entre un paciente y otro, obviamente, lo que sea desechable lo desecharemos y lo que tenga que ser desinfectado, pues se desinfectará tal y como hemos explicado antes con la solución de hipoclorito sódico, 1 minuto y limpiamos y secamos el aparataje. Pero es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, que entre paciente y paciente tenemos que hacer ese proceso de limpiado, de desinfección de todo lo que son los elementos auxiliares que utilizan en sus terapias. Sí que es verdad que, bueno, pueden darse casos de terapias grupales, algún tipo de aparato pues que no pueda desinfectarse en el momento y entonces, bueno, pues tendremos que valorar si esas sesiones grupales tenemos que cancelarlas o rediseñarlas de tal manera que haga posible que esos elementos auxiliares, colchonetas, etcétera, pues se garantice que están desinfectados, ¿de acuerdo? Al paciente también tendremos que explicarle una serie de normas. Hemos dicho anteriormente que cuando nos ponemos en contacto con él y le decimos que es posible prestarle, darle su terapia, le vamos a explicar cuáles son las medidas que tiene que seguir. Para empezar, vamos a intentar que esa persona acuda sola a nuestro centro de fisioterapia. Habrá casos en los que eso sea posible y habrá otros casos, pues por ejemplo menores de edad o personas que pues con movilidad reducida o que no puedan por sí solas valerse y que tengan que venir con un acompañante. Perfecto, pero serán los casos los imprescindibles y avisaremos de ello, de que puedan venir solas. Cuando se acerquen a nuestro centro, en el momento que entre, le aconsejaremos que se laven las manos correctamente. Para higienizar las manos no se trata de que sea más o menos tiempo, se trata de que se haga correctamente, de que se utilicen agua y jabón, que es lo más adecuado, si no solución hidroalcohólica, que se laven bien los dedos, entre los dedos, no olvidarnos nunca el pulgar y que se haga concienzudamente y sobre todo también esta parte de las muñecas, ¿no? Que no nos centremos solamente en las manos, sino en esta parte de las muñecas, ¿vale? Vamos a comunicarle también verbalmente o a través de cartelería, vamos a comunicarle el protocolo para la tos. Sabéis que, bueno, ante un estornudo o un golpe de tos, debemos cubrirnos con un papel, ese papel desechable se elimina. En el caso de que no tengamos, pues entonces lo haremos en el codo, ¿de acuerdo? Recordárselo o bien por cartelería. Si podemos proporcionarle al paciente una mascarilla, una mascarilla quirúrgica, si este no lo trae, pues bueno, si podemos y es disponible, perfectamente. Y lo fundamental, distancia de seguridad. Sé que por el tratamiento que ustedes aplican, por su trabajo, por sus terapias, esta distancia de seguridad con los pacientes pues es muy difícil de mantenerla. Habrá casos en los que sí, pero generalmente esta distancia va a ser complicado mantenerlo. Vamos a ver en estos casos qué podemos hacer. Ahora hablaremos acerca de los equipos de protección individual. Volvemos un poco a las manos. Bueno, pues como hemos dicho, lavarnos bien las manos, que el cliente se las lave bien, perfecto, pero también nosotros. Del mismo modo, por supuesto, no olvidarnos dedos, entre los dedos, pulgares, muñecas. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Pues antes de tocar al paciente, antes de iniciar un procedimiento estéril, después de que haya existido un riesgo de contacto con fluidos corporales, después de tocar al paciente y después de tocar todas aquellas superficies susceptibles de que, bueno, que hayan estado en contacto y alrededor del paciente. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que a veces perdemos un poco la conciencia, bueno, nos ponemos los guantes y ya no pasa nada. No, los guantes pueden estar infectados, ¿vale? Y también deben limpiarse los guantes.
antes de lavarse, antes de quitarnos los guantes, no estaría de más que nos lavásemos con agua y alcohol, con agua y jabón o con solución hidroalcohólica y después nos procedamos a quitar los guantes. Pero recordad que con los guantes no podemos tocarnos la cara porque los guantes al fin y al cabo es una protección, pero no desinfecta, obviamente. Vamos a centrarnos ahora con los equipos de protección individual, que entiendo que es un tema que les puede interesar bastante y que les puede preocupar. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos, por ejemplo, pacientes con síntomas respiratorios, es decir, pues que quizás presenten tos, quizás presenten a lo mejor mucosidad. No se nos escapa que estamos en una primavera y que es verdad que hay gente, bueno, pues que, por ejemplo, alergias pueda tener, que no es tampoco sintomatología de COVID-19, no es que tenga el COVID-19, pero bueno, en ese caso vamos a hacer que el paciente utilice una mascarilla de seguridad. Nosotros nos vamos a mantener al menos a una distancia de 1 metro, entre 1 metro y 2 metros de distancia. Que no lo podemos mantener porque el tipo de terapia que le vamos a dar no lo permite, pues entonces nosotros utilizaremos también una mascarilla quirúrgica. ¿Qué ocurre con aquellos pacientes que sean sospechosos o que sean afectados por el COVID-19? Bueno, pues en este caso se recomienda que se utilice una mascarilla FP2, bata de protección desechable, guantes, protección ocular, ya sea gafas o un protector facial, ¿de acuerdo? Si además en ese proceso, en esa terapia que nosotros le vamos a dar, cabe la posibilidad de que se generen aerosoles, entonces la mascarilla que deberemos utilizar será la FP3. ¿De acuerdo? Y aquí se recomienda también el uso de gorro desechable. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos más expuestos porque en la propia terapia que estamos aplicando se forman esos aerosoles y por lo tanto pues la exposición es mayor. Entonces ya os digo, mascarilla FP2, bata de protección desechable, guantes, gafas o protector facial si estamos ante un sospechoso, un confirmado de COVID-19. Si además en ese procedimiento se generan aerosoles, entonces pasaríamos a una FP3. Del resto de pacientes vamos a ver si no presentamos sintomatología. Si nada hace sospechar que tengamos al COVID-19, que esa persona esté infectada por el COVID-19, mantenemos la distancia de seguridad, que es lo que nos está diciendo ahora mismo el Ministerio. Si esa distancia no se puede mantener, por el motivo que sea, pues entonces ambos deberíamos utilizar la mascarilla quirúrgica. Bueno, ¿cómo nos ponemos y nos quitamos esos equipos de protección? Porque llevan un orden en el sentido de que al quitárnoslo o ponérnoslo nos estemos infectando a nosotros mismos, por así decirlo. La secuencia correcta para ponerse el equipo de protección, pues bueno, empezaríamos por la bata, ¿de acuerdo? Nos la anudaríamos, cuello, cintura, pasaríamos por la máscara o respirador. Es muy importante que en esta parte, cuando nos coloquemos el respirador, nos colocamos la mascarilla, perdón, nos colocamos la cinta atrás, las dos cintas atrás, nos ajustemos la banda flexible que tienen esas mascarillas para que se ajuste tanto la zona del mentón como la zona de la nasal, que se ajuste lo más posible al contorno de nuestro rostro y así la eficacia lógicamente va a aumentar. Siguiente nos pondríamos las gafas de protección o pantalla. Las gafas de protección son suficientes. Quien quiera ponerse las pantallas pues también es válido. Y por último nos pondríamos los guantes. Para quitarnos el equipo de protección, pues empezaríamos por los guantes. Hay muchísimos vídeos en internet donde explican cómo se quitan los guantes. Ya sabéis, tenemos que distinguir lo que es la parte sucia, que es la exterior, de la parte limpia, que es la interior. Nos quitaríamos el guante con una mano, ¿vale? Esta mano enguatada, nos lo quitaríamos, lo cogemos con esta y metemos 2 dedos por el interior del guante y le damos la vuelta, de manera que ese último guante, ese segundo guante, cubra al primero y quede envuelto por la parte limpia, por la parte interior. Ya lo desecharíamos al contenedor de residuos. Quitados los guantes,
nos quitamos lo que es las gafas de protección. Siempre vamos a entender que la parte frontal es la que pudiera estar infectada. Entonces vamos a intentar no tocar esa parte. Nos vamos a quitar las gafas cogiéndolas de las patillas, o si están anudadas o atadas a la parte de atrás, desde la parte de atrás. Lo siguiente será la bata. Lo mismo, vamos a considerar que la mayor probabilidad de que si es que hay virus depositado, será en la parte delantera, por lo que vamos a intentar no tocar esa parte. Y lo mismo que hicimos con los guantes, vamos a darle la vuelta de manera que lo que toquemos ya sin guantes sea la parte interior y que en principio no tiene por qué estar infectada. Y por último nos quitamos el respirador. Lo mismo, presuponemos que la parte delantera es la que puede estar infectada, por tanto nos lo quitamos tocando la parte de atrás. Siempre que terminemos de quitarnos los EPI, extremar la limpieza de las manos, y todos los EPI se llevarían a un contenedor de residuos, aquellos que no puedan ser reutilizables, como por ejemplo la gafa de protección. Tratamientos a domicilio. Bueno, aquí es verdad que si antes hemos dicho al principio que hay que evaluar los beneficios, hay que poner en una balanza el riesgo y el beneficio, aquí eso todavía tiene más importancia, ¿no? Porque, bueno, en nuestras instalaciones podemos controlar la limpieza, la ubicación de determinadas cosas, pero al entrar en un domicilio, bueno, pues todo eso se nos escapa al control. Fundamental será conocer si alguna de las personas que vivan con el paciente muestra sintomatología, no solamente el paciente, un hijo, pareja, cualquier familiar que viva con el paciente, si presenta esa sintomatología. Si tenemos que acceder a la vivienda, se utilizarán los mismos EPI de los que hemos estado hablando en función de lo que tengamos, un paciente sin sintomatología, confirmado, etcétera. Y bueno, yo recomendaría que, a menos que sea imposición, digamos, o que sea algo que evaluemos que es imprescindible, pues hombre, yo recomendaría que los tratamientos a domicilio con confirmado de COVID-19, pues bueno, si pudieran aplazarse, por lo menos hasta que esa persona se restituya, pues yo os lo recomiendo. Habrá casos pues que sea totalmente imposible. Bueno, pues tenemos los EPI y nos lo ponemos y ya está. Es simplemente por lo que os digo, que en el domicilio se nos escapa ese control que nosotros podemos tener sobre nuestro propio centro de trabajo, sobre nuestra consulta, sobre nuestro material. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya no sabemos en qué condiciones nos vamos a encontrar. Pero ya os digo, utilizando los EPIs adecuados ante un caso confirmado de COVID-19 no tiene por qué ocurrir nada. Vamos, por nuestra parte ahora nos abrimos a todas aquellas preguntas que nos queráis hacer y que estaremos encantados de poder ayudaros. Voy a través del chat. Nos habéis ido dejando preguntas, vamos a intentar responderlas a todos. Aquí Francisco Corrales nos pregunta, bueno, el no desarrollo de síntomas por el 80% de la población atacando solo al 20%, ¿de dónde sacamos ese dato? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuál es la fuente? Pues la fuente, Francisco, es la información de la OMS y del comportamiento de la epidemia en China, y esa es la fuente, la OMS. Nos pide Rafael Rodríguez, que nos pregunta acerca de los síntomas que dicen que se producen en la piel, en el sistema nervioso, si están confirmados, si sabemos cuáles son o cuáles podrían ser. Bueno, en realidad los que se producen en la piel, hemos recibido de la Asociación de Dermatólogos pues que se pueden producir desde erupciones hasta procesos similares a una vasculitis, nódulos en la piel, que no se sabe si puedan tener un componente en la coagulación de la sangre, porque como sabéis también afecta a la coagulación, provoca
alteraciones en la coagulación. Estos casos son los especialmente graves, no es frecuente que los encontréis, pero sí que puede aparecer eso, pues erupciones que no normalmente van acompañadas de fiebre previa a los 2 o 3 días anteriores, pero se han detectado sobre todo lesiones eritematosas de tipo en forma de erupción. Sistema nervioso, la aparición de comunicado de que había afectación del sistema nervioso es de esta semana. Y los síntomas neurológicos que puede provocar son muy inespecíficos. Pues desde complicaciones vasculares tipo ictus o accidentes cerebrovasculares leves hasta afectación de grupos musculares. Así de inespecífico ha sido, están confirmados porque los neurólogos también han lanzado que ojo ante esta sintomatología tan inespecífica que pudiera haber detrás un COVID. Pero el tanto por ciento de afectación, hay muchos datos y especialmente en porcentaje no serán conocidos hasta meses después de pasar el brote. Desde una clínica de Fuengirola no nos proporciona nombre, nos pregunta qué tipo de limpieza se requiere para la desinfección de instalaciones. Pues nada, como he comentado antes, el virus no es resistente a los desinfectantes normales que tenemos acceso normalmente. Con disoluciones del 0,1% hipoclorito sódico, entre 60 y 85% de etanol y entre 20 y 60% de peróxido de hidrógeno, son soluciones que el virus no la soporta y que por tanto desinfectaríamos. Se trataría pues de limpiar todos aquellos elementos, superficies, medios auxiliares, todo lo que tengáis en los centros que haya podido estar en contacto con el paciente, alrededor del paciente. Lo limpiamos con papel textil desechable, con 1 minuto que tengamos impregnado esa superficie con esa disolución que os he dicho, más que suficiente, y luego secarlo. Y todo eso al contenedor de residuos. Es muy sencilla la limpieza. Aquí la complicación que nos podríamos encontrar es la frecuencia, que es verdad que entre pacientes deberíamos hacerla y sobre todo que tenemos que hacerla más exhaustiva y probablemente llegar a puntos donde antes no se llegaba o no se llegaba con tanta frecuencia, pues como os he dicho, interruptores de la luz, pomos, datáfonos, material que vosotros tengáis en las clínicas, bueno, pues que quizás antes se limpiaba obviamente, pero quizás no con esa frecuencia ni con esa exhaustividad. Pero ya os digo, el tratamiento de limpieza es muy sencillo y los productos de limpieza que tenemos que utilizar son muy sencillos. Si os bajáis el listado de virucidas que tiene aprobado el Ministerio de Sanidad en su página, veréis que estamos hablando de lejía normal que podemos encontrar en cualquier supermercado. Hay otros productos, por supuesto, que es más accesible quizás a profesionales, pero que no por encontrarnos una lejía en un supermercado son menos eficaces, ya os digo. Que la limpieza en sí es bastante sencilla. Vamos a ver otra pregunta que nos lanzan por aquí. Perdonad un segundillo que está el chat. Sí, nos dice Susana, el embarazo no es motivo de baja por riego, en fisioterapia el contacto es directo. Claro, hay dos. Susana plantea dos cosas. Una cosa es la suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo. Y otra cosa es el considerar al trabajador o a la trabajadora especialmente vulnerable al COVID-19. Las dos situaciones pueden considerarse en este caso. La trabajadora puede o intentar la suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo o bien puede acogerse al grupo de especialmente sensibles. Si lo hace, pues tendría que aportar un P10 o un informe o una copia de la cartilla de embarazo al servicio de prevención y el servicio de prevención elabora un documento que lleva a su médico de cabecera para que le gestionen la baja. Otra pregunta que nos lanzan aquí desde una
Fisiosalud Terrassa nos dice: ¿qué equipo de EPI sería necesario para trabajar en un centro privado de fisioterapia que no trata pacientes respiratorios? Pues bueno, como hemos dicho, si no estamos ante un paciente que presente sintomatología, ni es un caso probable, ni sospechoso, ni confirmado de COVID-19, estaríamos hablando de guardar la distancia de seguridad. Si no es posible, porque entendemos que en determinadas terapias es imposible, entonces estaríamos hablando de utilizar las mascarillas quirúrgicas. Y bueno, pues una bata desechable también por la comodidad de terminar y poder desechar ese equipo con más facilidad. Pero ya os digo, si no estamos ante una persona que presente sintomatología o que sea un caso confirmado de COVID-19, no tenemos que tomar más allá de lo que es la mascarilla quirúrgica. Seguimos. Nos dice aquí: los dermatólogos en el hospital civil lo único que llevan ahora mismo es su bata blanca, mascarilla y guantes. Se acercan y tocan la piel de los pacientes y ni siquiera llevan bata desechable. ¿Por qué a los fisioterapeutas nos recomienda esos EPIs tan completos? Bueno, nosotros tenemos que recomendarle a los fisioterapeutas o en general a cada puesto de trabajo los EPIs más específicos y que mayor protección les van a aportar. Obviamente a ninguno se nos escapa que es verdad que la situación que tenemos ahora mismo de demanda, de una alta demanda de esos EPIs, sobre todo en los hospitales, sabemos que han hecho pues que estén trabajando pues con lo que tienen y que afortunadamente gracias a esas personas que aun sabiendo los riesgos a los que se están exponiendo, aún así siguen trabajando. Entonces, es verdad que bueno, que ahora mismo pues están atendiendo con lo que tienen y lo mejor de lo que tienen. Ahora, entended que nosotros queremos deciros lo que mejor os convendría y con lo que deberíais trabajar y de la manera más segura, ¿vale? De ahí el hecho de que hayamos puntualizado de manera tan detallada los EPIs que tengáis que utilizar. Obviamente, pues sí, en los hospitales pues se están dando situaciones y casos que sabéis pues que no son los más adecuados, pero nuestra idea es informaros de cómo estaríais lo más protegidos posible. Vamos a seguir con el chat. Nos dice aquí, vamos a ver. La mayoría de Fisiosport, la clínica Fisiosport, la mayoría de nuestros pacientes son de riesgo. ¿Qué hacemos? Ahí volvemos a lo mismo. Evaluar, vamos a ver, ¿realmente este tratamiento no puede ser aplazado? ¿Le voy a provocar mayor beneficio que al riesgo al que lo estoy exponiendo? En esa parte, en ese punto, ustedes como profesionales pues tienen mayores conocimientos, mayores herramientas para determinar si efectivamente merece la pena o hay que arriesgarse a darle a este señor, a esta señora el tratamiento, pese a que lo estamos exponiendo pues a que salga o que a lo mejor se encuentre tal. Es cuestión de valorar, de poner en una balanza riesgo y beneficio, y ahí pues ustedes como profesionales pues evaluarlo de esa forma. Cristina Jiménez nos pregunta: yo no entiendo lo de la bata blanca y no llevarla desechable. ¿Había que cambiarla entre paciente y paciente? Efectivamente, Cristina, yo recomiendo que sea una bata desechable, perfectamente por lo que dice usted, de que entre paciente y paciente podamos desechar la bata. Eso sería lo ideal. La bata blanca, ya lo digo, yo recomiendo mejor lo que la bata desechable, sería lo más adecuado. Desde Salud 21 nos preguntan, ¿por qué se considera la tensión arterial alta un factor de riesgo? Bueno, pues por dos motivos. Bueno, la tensión aislada no, sobre todo la tensión descompensada, pero se considera un factor de riesgo porque se ha visto que las personas hipertensas evolucionan más a complicaciones del COVID por pura
evidencia, ¿no? Pero además porque están tratados con IECAS y árados que también condicionan una especial sensibilidad del alveolo pulmonar al colapso. Esto está basado simplemente en la evidencia de los casos que se han complicado. Nos pregunta Rafael Rodríguez, en pacientes con comorbilidades, ¿cómo se reduce más el riesgo? ¿Atendiendo a domicilio o atendiendo en clínica? Hombre, si presenta comorbilidad y tiene riesgo, debería intentar la baja por vulnerabilidad. Nos está preguntando en los pacientes. En pacientes. En pacientes que presenten estas comorbilidades, ¿cómo se reduce más el riesgo? ¿Si los tratamos en la casa o les hacemos que vengan a la clínica? Evidentemente, sí, para el paciente es mejor en casa, mucho mejor. Porque no se minimiza el contacto con otras personas y normalmente la casa pues se supone que la debe tener con unas condiciones de higiene y sobre todo el contacto con otras personas que pudieran tener COVID, otros pacientes o incluso con los mismos fisioterapeutas, ¿no? Que sea siempre el mismo que le atienda, pues sería lo ideal. Nos pregunta aquí Ana María Rodríguez Aguilar, en el caso de la desinfección con luz ultravioleta, ¿qué se sabe? Pues lo mismo, vamos a decir lo mismo que con el ozono. Realmente el Ministerio de Sanidad no ha aprobado ningún protocolo específico para desinfección con esta técnica y por tanto imagino que es porque no se tendrá constancia o por ahora no se habrán hecho los ensayos necesarios para verificar la validez de este procedimiento. Así que yo os remito a que solamente hagamos estos tratamientos, la limpieza la hagamos de la manera que con los productos con los que el Ministerio de Sanidad ha considerado como válido. Nos pregunta Olga Rodríguez Romero, con respecto a aparatos de electroterapia que se deterioran con el hipoclorito, ¿qué se puede emplear? Bueno, como os he dicho, en este listado de virucidas no solamente nos encontramos el hipoclorito, hay otros componentes como puede ser peróxido de hidrógeno, como puede ser etanol, que también en función de las concentraciones, que en ese listado las podéis tener y en la presentación la hemos hablado, también se garantiza la desinfección completa del aparataje. No solamente hipoclorito sódico, es verdad que es lo más accesible, sobre todo por lo que son el público en general, pero no son ni mucho menos los únicos. Os animo a que os descarguéis este listado porque es bastante completo y da muchísimas opciones para estos casos determinados donde efectivamente el hipoclorito sódico deteriora lo que es el equipo. Vamos a ver... Vale. Francisco Corrales nos pregunta, ¿a nivel jurídico estaríamos exentos o qué repercusiones legales tendrá sobre nuestro centro o persona? No entiendo exactamente repercusiones, el no prestar el servicio, perdona Francisco, pero no entiendo muy bien la pregunta. No sé si te refieres a no prestar el servicio, no disponer de los equipos de protección, no sé muy bien a qué te refieres. Nos dice aquí Rafael Rodríguez, ¿los guantes en nuestro trabajo son necesarios o basta el lavado de manos antes, después y durante? Yo considero que en las circunstancias en las que estamos sería importante hacerlo con los guantes. Sería importante que mantuviésemos las dos cosas, efectivamente, porque como he dicho, los guantes no desinfectan, los guantes es un medio, una barrera de protección que implica el lavado de manos, por supuesto, y además de forma concienzuda, con jabón o con el gel, pero sí, en estos casos tenemos que seguir utilizando los guantes. Nos dice aquí
Faficio. ¿Por qué hay que usar gorro? Bueno, hemos recomendado el gorro cuando nosotros estemos utilizando o estemos aplicando terapias que impliquen la generación de aerosoles. Bueno, pues porque verá, no podemos saber si el paciente va a ser más o menos alto que nosotros, en fin, a la hora de generar esos aerosoles, pues tenemos un poco más, por así decirlo, descontrolado cuál va a ser la trayectoria que pudiera seguir en un momento determinado esas gotitas intermedias de las que hemos estado hablando. Entonces, como toda precaución es poca e intentando cubrir al máximo posible toda la casuística que pueda darse, pues recomendamos también que se utilicen los gorros desechables. Ya os digo, en estos casos puntuales de que en el tratamiento con un COVID confirmado, con COVID-19 confirmado, además estemos generando aerosoles. Seguimos aquí. Elena B. Protocolos y EPI en tratamiento a pacientes en residencia dependiente o con deterioro cognitivo. Bueno, existe, aparte de el Ministerio de Sanidad, ha proporcionado también un protocolo de actuación en residencias mayores y clínicas geriátricas. ¿De acuerdo? Ahí las medidas para acceder a las residencias se hacen un poco más estrictas. Estamos hablando de que, bueno, algunas residencias están minimizando lo que son los tratamientos, ya os digo, a los imprescindibles. Bueno, obviamente incluso hay algunas que tienen alfombras con soluciones desinfectantes para pasar sobre encima y limpiar los zapatos. Están aplicando unas medidas mucho más excepcionales que de las que hemos hablado. Y eso están recogidos en los protocolos de asistencia en geriátrico. Con respecto a los equipos que tendría que llevar el fisioterapeuta en esos casos, pues estaríamos hablando de los mismos que hemos hablado. Si estamos ante una persona confirmada con COVID o no estamos hablando de una persona confirmada con COVID. ¿Vale? Los EPIs serían los mismos, no por el hecho de entrar a una residencia o no. ¿De acuerdo? Sé que sabemos y de hecho establecemos en nuestros clientes que son residencias unos protocolos de acceso mucho más estrictos y que garanticen al 100% la desinfección antes de acceder a estos centros. Nos dice... si el paciente, Olga Rodríguez Romero nos pregunta, si el paciente sin síntomas viene con mascarilla de tela casera, ¿sirve de algo? Veréis, precisamente hasta ayer mismo se aprobó una norma UNE para la fabricación de las mascarillas higiénicas. En este caso no son quirúrgicas, son mascarillas higiénicas para que se usen en adultos y niños, ¿de acuerdo? Si tenemos la posibilidad de facilitarle unas quirúrgicas, mejor. Pero bueno, si no tenemos disponibilidad y esta persona viene con una mascarilla así, mejor que nada es. ¿Por qué le digo? Porque no sabemos si este hombre o esta persona, este hombre, esta mujer, esta persona le ha desinfectado correctamente, si le ha lavado, en fin. Es mejor proporcionarle nosotros una mascarilla quirúrgica que no la higiénica esta. Pero bueno, si no tenemos esa disponibilidad, mejor que nada, y como barrera, desde luego, como método de barrera, podría servir también. Mascosía Pablo nos pregunta, ¿la mascarilla FP2 cuánto tiempo sería útil? Bueno, pues la mascarilla en el folleto informativo que acompaña a todos los equipos de protección nos dice cuáles son el tiempo máximo de uso de las mascarillas y las veces que las podríamos usar. ¿Vale? Entonces ahí nos remitimos a que, por favor, debido a que hay muchísimos tipos en el mercado, que nos ciñamos a lo que pone en el folleto. Más cosas. Nos pregunta aquí Marina López, ¿recomendáis el cumplimiento de declaración jurada por parte del paciente de sus síntomas y de ser atención urgente no demorable? Hombre, yo sí recomiendo que antes de
de dar un tratamiento, de prestar el servicio, os aseguréis de que esta persona presenta o no presenta sintomatología. Obviamente, ¿cómo? Preguntándole, está claro. Nosotros, pues, si ha tenido fiebre, si ha estado en contacto con... Vale, entonces yo siempre animo a eso. Una declaración jurada o no, bueno, pues ahí, si me permitís, pues no sé, hasta un punto de vista legal yo entiendo que tenéis derecho a preservar la seguridad de vuestros trabajadores y por tanto tenéis derecho a hacer ese screening. Por supuesto, preguntando las preguntas justas y adecuadas para conocer si ese paciente ha estado en riesgo, no ha estado en riesgo, en contacto o no ha estado en contacto, ¿vale? Entonces, yo ahí creo que considero que os ampara la ley. Por otra parte, el tema de la declaración de que creo que decía de tratamiento no demorable, pues yo entiendo que ahí, me corrija la doctora, pero entiendo que eso lo tiene que determinar el profesional sanitario. Entiendo que no sería el paciente el que establecería si yo como paciente pues no sé hasta qué punto es demorable o no es demorable mi tratamiento, lo dirá el facultativo, que es el que conoce la situación. Nos dice aquí Javi Piedrabuena, ¿qué opina de la desinfección del calzado o uso de calzas a la hora de entrar al centro? Bueno, pues es una medida más, como he comentado, pues por ejemplo, con el caso de las residencias se están implantando en casi todas, es una medida más, que todo lo que sea, nosotros hemos estado hablando de unas medidas pues generales y de ahí hacia arriba, es decir, de ahí a aportar mayor protección, por supuesto la que queráis, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es una buena opción? Pues si hay posibilidad, pues sí, se considera que es adecuado, ¿de acuerdo? Vale, nos pregunta aquí, ¿productos como el Sanitol son efectivos? Nos volvemos a ir a este listado de virucidas, ¿vale? Entonces, si en este listado creo además que está incluido, lo estoy diciendo ahora mismo de memoria, pero creo que está incluido, pues si está incluido, que os juraría que es así, pues perfecto. Ya os digo, los productos de desinfectación son muy accesibles. Hay otros que son para más profesionales y que quizás cuesta un poco más de trabajo, pero normalmente suelen ser accesibles. Vamos a pasar. Nos pregunta aquí Óscar Gonza, ¿qué pasa con los asintomáticos? ¿Hay que tratarlos como positivos? Pues una pregunta muy interesante. La mayor posibilidad de contagio se produce en personas sintomáticas. Es cuando mayor carga hay viral y cuando mayor viremia hay y cuanta mayor posibilidad hay de transmisión del virus. Pero no podemos descartar un periodo ventana de 1 o 2 días antes de aparición de la sintomatología en el que puede haber algo de transmisión, muchísimo menor que durante la fase sintomática, y que la persona no sepa que está contagiada. Por eso toda esta precaución y todas estas medidas de ponerse mascarillas, de estar incluso ante pacientes que no tengan sintomatología. Siempre nos vamos a poner en el peor de los casos, considerar a la persona como posible COVID, aunque no lo sea y no tenga síntomas, por cubrir esos 2 días, pero con la tranquilidad de que la carga viral, si la hay, es muy baja y la posibilidad de transmisión verdaderamente importante se produce durante la fase de viremia y esta se produce durante la sintomatología. Bueno, pues comunicaros que sé que hay muchas más preguntas, vamos a responderlas todas, ¿de acuerdo? Lo haremos por escrito porque ya el tiempo pues se nos ha terminado. Ya os digo, muchísimas gracias por haber participado, ya os digo, se os va a responder a todo por escrito, vamos a intentar que ninguna duda quede sin contestar y agradecerles a todos su atención y que hayan participado en esta charla. Muchísimas gracias. Gracias.